¿Qué tal? Mi nombre es Mario Alberto Chico Pérez. Estoy cursando el primer semestre Grupo A de la carrera de Educación Física en la Escuela Pablo García Ábalos. El motivo de este video es para darles a conocer sobre muchos de los temas vistos durante todo el semestre de todas las materias en general. Bueno, como primer tema tenemos etapas y características del desarrollo que va de la infancia a la adolescencia. Bueno, las etapas de la infancia, como primera tenemos el periodo intrauterino. Aunque se considera que la infancia empieza en el momento de nacer, en ocasiones se asume que puede empezar antes, especialmente en los casos de parto prematuro. Esta fase incluye el periodo fetal, precoz y el tardío. Involucra procesos de rápida formación y perfeccionamiento de los sentidos. Hay que tener presente que aunque en esta etapa se depende totalmente de los demás, ya se producen los principales aprendizajes, especialmente a través del oído. Sin embargo, estos están sujetos a un tipo de memorización muy simple y básico. Por ejemplo, en esta etapa, las áreas del cerebro que se ocupan de dar fase a la memoria autobiográfica aún no se han desarrollado. Como segunda etapa tenemos el periodo neonatal. En esta fase de la infancia se inicia en el nacimiento y finaliza aproximadamente al final del primer mes. En el periodo neonatal, los bebés aprenden las principales regularidades del mundo que los rodea y se establece la comunicación más directa con otros seres humanos. Si bien aún no se está en condiciones de entender el concepto del yo y del tú, ya que aún no se denomina el lenguaje. Tenemos la tercera etapa, que es el periodo postneonatal o lactante. Esta sigue siendo una de las etapas de la infancia más tempranas, pero en este caso, a diferencia de la etapa anterior, los cambios físicos y psicológicos son más fáciles de notar, dado que hay más cambios cualitativos en el comportamiento. En la etapa lactante se empieza a desarrollar una musculatura suficiente para mantener una postura erguida y además hacia los 6 meses se empiezan a emitir balbuceos y falsas palabras. Además se aprende a coordinar partes del cuerpo para que sea sencillo moverlos a la vez con precisión. Esto se le llama el desarrollo motor fino. Tenemos la cuarta etapa, que es el periodo de la primera infancia. La primera infancia va del primer al tercer año de edad y coincide aproximadamente con la etapa en la que los niños y las niñas asisten a la guardería. Aquí ya se empieza a controlar el uso del lenguaje propiamente dicho, aunque al principio es un lenguaje telegráfico con palabras sueltas y más tarde se gana la capacidad de formar frases con interrogaciones con los que se generaliza. Por ejemplo, llamar a un gato, a un perro, por su nombre, por ejemplo Max. Por otro lado, en esta fase se empieza a ganar el control de los esfínteres y se muestra una fuerte voluntad de explorar y descubrir cosas. Tenemos la quinta etapa, que es el periodo preescolar. El periodo preescolar va de los 3 a los 6 años. Esta es la etapa de la infancia en la que gana la capacidad de la teoría de la mente, es decir, la habilidad de atribuir intenciones, creencias y motivaciones únicas que sean distintas de las propias a los demás. Esta nueva capacidad enriquece mucho las relaciones sociales, aunque también permite que la mentira resulte más útil y eficaz como recurso. Tenemos la sexta y última etapa, que es el periodo escolar. El periodo escolar es la última etapa de la infancia y la que da paso a la adolescencia. Va de los 6 a los 12 años y en esta fase la capacidad de pensar en términos abstractos y matemáticos se desarrolla mucho, aunque no llega a su máximo. Esto es debido a que la mielinización del cerebro sigue el curso y no se ralentizará hasta la tercera década de vida. Los lóbulos frontales empiezan a estar mejor conectados con otras partes del encéfalo y esto facilita un mejor dominio de las funciones ejecutivas como la gestión de la intención y la toma de decisiones siguiendo estrategias conscientes. Además, en la etapa escolar, la imagen que se empieza a tener aún más importancia y se trata de ganar la amistad de quienes se consideran importantes. Tenemos el tema de población e ingreso.
Se denomina ingreso a la entrada económica que recibe una persona, una familia o una población entera de un país, una ciudad, un pueblo, una aldea, etc. De acuerdo con Mochón Morcillo en 1993, dijo que el ingreso es la cantidad de dinero que puede gastar una familia durante un plazo de tiempo sin incrementar ni disminuir sus activos netos, e incluye sueldos, salarios, rentas, transferencias de pago y todo lo que refuerza la capacidad para pagar. Así como todas las familias, las poblaciones perciben ingresos que indican su crecimiento o debilidad económica. Bueno, como siguiente tema tenemos perspectivas del desarrollo social en México para el 2030. Bueno, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible debe ser considerada con seriedad, no solo por honrar un compromiso diplomático, sino principalmente porque puede servirnos para enfatizar la necesidad de organizar mejor los esfuerzos nacionales y de intensificarlos para lograr adecuadamente los objetivos del desarrollo. Y lo adecuado tiene aquí connotaciones precisas, sobre todo en tres sentidos: cumplir plenamente el derecho al desarrollo en todos sus componentes, movilizar al máximo las potencias y recursos de los que disponemos para superar la pobreza y alcanzar de acuerdos y compromisos políticos que le den urgencia y prioridad a propósitos de igualdad y justicia social. La nueva Agenda 2030 es pertinente para México, porque si bien en una parte de sus metas nuestro país tiene avances notables y las alcanzará con holgura, en muchas otras deberemos realizar esfuerzos deliberados, intensos y sistemáticos para cumplirlas. Algunas perspectivas pueden ser fin de la pobreza, hambre en cero, salud y bienestar, en la educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, y trabajo docente y crecimiento económico. Como tema siguiente tenemos los movimientos sociales. Bueno, los movimientos sociales tienen como objetivo principal lograr un cambio. Son una acción colectiva de participación ciudadana en la cual se expresan valores, creencias e ideologías. En ellos se manifiesta el descontento e inconformidad con el sistema. Se lucha por los derechos y por poner fin a las injusticias. Son claves a la hora de añadir nuevas demandas al proponer, reivindicar y pedir mejoras en conjunto para toda la sociedad. La observación participante es aquella en la cual el investigador asume un rol activo durante el trabajo de campo, es decir, interactúa directamente con aquel o aquellos que observa. Inclusive, en una versión extrema, puede llegar a involucrarse con los sujetos que integran la muestra que está investigando. Por otro lado, la observación no participante supone todo lo contrario, es decir, el investigador asume un rol pasivo, tan solo de recopilar datos sin inferir en el normal comportamiento de lo que está investigando. Dentro de las opiniones favorables se tienen aquellas en las cuales se indica que este instrumento, la observación, permite la recolección de datos directamente de campo, teniendo un mejor acercamiento a lo que se está investigando. Sin embargo, hay otras opiniones que sostienen que la presencia del investigador en la observación, ya sea participante o no, de todas maneras ocasiona una distorsión en cuanto al comportamiento normal de los observados. El siguiente tema es la entrevista y la encuesta. Bueno, la encuesta es un instrumento de investigación que contiene una serie de preguntas junto con las posibles respuestas o preguntas abiertas para que el encuestado conteste con sus propias palabras. Las preguntas se formulan en orden definido y pueden ser enviadas por correo o aplicadas personalmente a los participantes para que estos respondan. Se supone que los encuestados deben leer, comprender y dar sus respuestas en el espacio provisto o en base a las opciones de respuestas dadas. Se recomienda realizar una encuesta piloto para probar el cuestionario antes de utilizar este método. Una encuesta piloto no es más que un estudio preliminar o ensayo para saber el tiempo, costo, los esfuerzos, la fiabilidad, etc. de la encuesta. Por otro lado está la entrevista, que la entrevista es una de las técnicas de recolección de datos a través de una conversación directa y a profundidad entre el entrevistador y el encuestado. Tiene el mismo propósito de una encuesta, que es recolectar información.
pero aquí la interacción es uno a uno. Bajo este método las respuestas se presentan y responde de manera oral. Como siguiente tema tenemos relación de la escuela en, con y para la comunidad. Bueno, lo que se trabaja desde el ámbito escolar es que hay una buena interacción tanto en el aula como fuera de ella, ya que la principal función de la escuela es educar, establecer relación entre docente, alumno y comunidad. Debe haber una relación con su entorno natural, cultural y social. Desde el punto de vista cultural, las escuelas y las comunidades siempre han tenido relaciones muy estrechas, ya que ahí es donde se forman los futuros habitantes de esa comunidad. Una escuela significa formación, cultura, instrucción y merece todo el apoyo y respeto de la comunidad. La escuela, además de formar ciudadanos, cuenta con los maestros, que somos los primeros controladores sociales. En el aula, además de formar y educar, es ser un ejemplo, guía, ya que nuestro trabajo como docentes no solo dentro del aula, también fuera de ella. Nosotros como docentes somos un modelo de formación de valores. Nuestro deber es comunicar y comprender a los alumnos, saber cuidar el clima de la clase y mantener la disciplina y la libertad en el aula. Además de ser docentes, somos psicólogos, doctores, padres, guías, instructores, pero sobre todo amigos. El aula juega un papel muy importante, ya que es un espacio de interacción social donde se generan conversaciones entre maestros y alumnos, entre los propios estudiantes. La comunidad en el aula puede participar de diversas maneras, formando parte del comité de padres de familia, llevando a sus hijos a clases, asistiendo a las juntas, acercándose al docente para cualquier cosa que deseen para hacer observaciones y, por qué no, sugerencias dentro del aula. También apoyan actividades extraescolares, deportivas, culturales, etc. Y esto puede llegar a afectar si no se toman buenas decisiones o si no se llega a tomar en cuenta a algún miembro de la comunidad. Pero en la comunidad siempre suele participar en todo a lo que la escuela respecta, aunque los miembros de la comunidad no tengan hijos estudiando en ese nivel. La comunidad es muy cooperativa. Bueno, las etapas del proceso vital del ser humano desde su nacimiento hasta la edad adulta son las siguientes. La vida comienza previo a nacer y la fase prenatal es la que incluye los instantes en los cuales todavía no se ha salido del útero. En esta etapa se sientan los precedentes sobre el físico y el temperamento del individuo. Después de esta etapa tenemos la etapa de la niñez e infancia. Bueno, la niñez es una de las etapas de la vida con edades que se dividen en infancia temprana e infancia intermedia. La infancia temprana o niñez en esta fase de la vida es la que más o menos va desde los 3 a los 6 años. Por esta razón se la define además como fase preescolar, que es cuando los niños están entrando al kinder. Tenemos la otra etapa, que es la infancia intermedia. La infancia intermedia o estudiantil va desde los 6 años hasta los 11 años. En este periodo se generan varios progresos en la capacidad para entender operaciones matemáticas y la composición de frases complicadas del habla. La siguiente etapa es la etapa de la adolescencia. La adolescencia va de los 11 a los 17 años. Es una fase determinante debido a que consolidan la capacidad para pensar en términos abstractos y además se generan unos cambios hormonales que tienen la posibilidad de crear cierta labilidad emocional. Es una de las etapas de la vida del ser humano que implica una transición de niño a adolescente y muchos más cambios físicos y cognitivos y hormonales. La siguiente etapa es la etapa de la juventud. La juventud va alrededor de los 18 a los 35 años. Aquí se genera la consolidación de los círculos de amistad más duraderos y se aprende a vivir con un elevado nivel de libertad. Pues tenemos la etapa de la adultez. Es en esta de las etapas de la vida con edades que van desde los 36 a los 65 años, donde se alcanza la madurez, se consolida la fase laboral y se aprende completamente una especialización que permitirá desarrollarse profesionalmente y le dejará generar Por último ingresos para tenemos la vivir sin etapa dependencia. De la ancianidad, conocida también como la etapa de la tercera edad, que comienza a los 65 años y en ella se gana una total libertad al desaparecer las obligaciones laborales comunes, o sea que los viejitos ya no se preocupan por trabajar y esas cosas. Con la vejez se agudiza el miedo a la muerte. Los viejitos pues ya como están grandes pues ya no quieren pues vivir, ya no quieren ser una carga. Algunos, no todos. También se le agudiza el miedo a la soledad, sin embargo muchos pueden realizar
Tenemos el tema el deporte en la Edad Media. Bueno, entre los años 476 y 1492 se abre un largo espacio de tiempo, la Edad Media, en que las actividades deportivas experimentarán un gran declive. La consolidación del cristianismo en los últimos siglos del Imperio Romano significó un cambio muy importante en la práctica deportiva. Teodosio pone fin a las actividades físicas heredadas de Grecia, las Olimpiadas. Con la desaparición del Imperio Romano, los diferentes pueblos germánicos se asientan en Europa Occidental. La cultura romana se va degradando cada vez más. Durante la Edad Media desaparecieron casi por completo los deportes atléticos y se retornó a los entrenamientos físicos para la guerra, que se le llaman los deportes de combate, como las justas y los torneos y la práctica de la caza. Es un momento de crisis para la educación física. En la Edad Media el cristianismo se había impuesto en la sociedad europea. Los hombres estaban sometidos a la fuerte autoridad de la Iglesia, que condenaba la vida terrenal y predicaba la necesidad de buscar solamente la salud del alma. La jerarquía eclesiástica, al igual que los reyes, publicaron muchas veces decretos que prohibían los juegos y los deportes. Se produjo un menosprecio de la práctica físico-deportiva. Como siguiente tema tenemos educación física en la época post-revolucionaria. En México, hubieron 3 momentos históricos que el país atravesó, manifestados en 3 enfoques de la educación física.